Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito a este canal, que puedan suscribirse, que puedan dar like, que puedan activar las notificaciones para que de esta manera puedan colaborar para que la verdad presente pueda transmitirse a través de esta plataforma. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que puedan ponerse cómodos, ya que vamos a hacer un estudio sólido y profundo de las Escrituras. Como todos sabemos, hermanos, este canal se ha hecho con el objetivo de crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios, que la verdad presente se expanda y que podamos conocer temas complejos que el protestantismo y el catolicismo tuercen para propagar errores doctrinales. Así que en esta ocasión queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y que todo lo que se diga en este estudio sea para glorificar el nombre de nuestro Dios y para exaltar su palabra. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso privilegio de poder ser portavoces de tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje. Que este mensaje sea de edificación, que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Santifica nuestro corazón y nuestra mente, que sean guiados por el poder de tu Espíritu Santo, para que este mensaje, Señor, pueda quedar claro de acuerdo a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acompañas a través de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Recordemos, amigos y hermanos, que no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de escudriñarla, se trata de estudiar las Escrituras. Recuerden, hermanos, de que estamos tratando con un libro sagrado. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener cautela a la hora de interpretar un texto. Siempre hemos dicho, hermanos, que la base fundamental para poder establecer una falsa doctrina o un error doctrinal es sacar citas fuera de contexto para enseñar algo que el texto no quiso decir. Así que vamos en esta ocasión a hablar de un tema que tiene que ver con verdad presente, que es sobre el estado de los muertos. Queremos iniciar con una pregunta interesante. ¿Puede Satanás personificar a un muerto? ¿Sí o no? Vamos a responder esta pregunta a la luz de las Escrituras. Hermanos, la verdad está en las Escrituras. El tema del estado de los muertos es un tema que ha sido pervertido y distorsionado por el catolicismo y el protestantismo. Inclusive, esta es una doctrina que los une. Yo le llamo una doctrina ecuménica, la doctrina de que el alma es inmortal. Por eso, hermanos, es bien importante conocer lo referente al estado de los muertos. Este tema va a girar respecto a esta pregunta que hicimos. ¿Satanás puede personificar un muerto? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque este va a ser uno de los engaños capitales de Satanás en los últimos días y que ya lo estamos viendo, hermanos. Vemos de que cómo se están apareciendo supuestas apariciones de la Virgen María, supuestas apariciones de santos, supuestas manifestaciones en diferentes partes del mundo, hostias de la Iglesia Católica supuestamente llorando sangre, imágenes de la Iglesia Católica llorando sangre. Todo eso, hermanos, es un espiritismo, son manifestaciones demoníacas. Y si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a ser engañados con esos milagros que quizás hoy no engañan al pueblo de Dios, pero que al final van a ser más refinados y más potentes. Queremos iniciar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Puede Satanás personificar un muerto? ¿Puede Satanás hacerse aparecer como un ser querido que murió?
¿Qué dice la Biblia? Ahora, para iniciar, queremos ver bíblicamente. El tema va a ser 100% bíblico. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo. Aquí no vamos a estudiar opiniones humanas, lo que dice el texto bíblico. La Biblia enseña que los muertos no pueden comunicarse con los vivos, porque los muertos están inconscientes esperando la resurrección de Cristo. Usted me va a decir, ¿y qué hay de la parábola del rico y Lázaro? O la historia del rico y Lázaro. Porque los protestantes dicen de que esa no es parábola, sino que fue una historia real. Lastimosamente, hermanos, la ignorancia respecto a estos temas nos lleva muchas veces a decir blasfemias o a interpretar mal ciertas porciones de la Biblia, en este caso la parábola del rico y Lázaro. Tenemos un tema, hermanos, en este canal donde explicamos qué significa la parábola del rico y Lázaro. Es una alegoría, no es un hecho real, porque si fuese algo real, eso contradice toda la Biblia. Por tanto, la parábola del rico y Lázaro es una alegoría, que era un dicho muy conocido, que los judíos lo adoptaron de un dicho histórico egipcio, y que Cristo usó ese dicho egipcio para tomar la primera parte y cambiarle la segunda parte a ese dicho para refutar las falsas enseñanzas de los fariseos hipócritas. La parábola del rico y Lázaro no es un hecho real, es una alegoría. Busquen en el canal sobre ese tema, donde hago una exégesis y una explicación profunda de cada elemento que Cristo mencionó y usó en la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué es una parábola? ¿Cuáles son las características de una parábola y cuál es el contexto de esta parábola del rico y Lázaro? Por lo tanto, queda descartada la idea o la interpretación de esta parábola para sostener de que los muertos están conscientes después de morir y que se pueden comunicar con los vivos, porque la parábola del rico y Lázaro tiene otro significado. Por lo tanto, hermanos, es erróneo usar esa parábola como un hecho real y literal, porque es una alegoría. Los protestantes y católicos desconocen eso. Por eso es que usan y pervierten la parábola del rico y Lázaro para justificar que el alma es inmortal y que el hombre pasa a otra esfera para comunicarse con los vivos después de muerto. Eso es espiritismo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. ¿Dónde dice eso? Job capítulo 7, versículos 9 al 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Seol, del hebreo lugar de los muertos o sepulcro. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Noten qué interesante. Aquí Job, inspirado por el Espíritu Santo, dice que como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro o al Seol no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. La pregunta es, ¿cómo es que gente que ha jurado ver a sus seres queridos que murieron? Hay gente que ha platicado en la noche con los seres queridos. Hay gente que ha visto a sus familiares. Hay gente que ha visto a su papá que ya falleció. Hay gente que ha visto a su madre o a su pariente cercano que ya falleció y han establecido una comunicación. Inclusive hay familiares que han jurado ver a sus parientes fallecidos y que han dado cierta información de cosas que quedaron guardadas. Es interesante que mucha gente, como no conoce la palabra de Dios, es fácilmente engañada. La gente cree que los muertos siguen conscientes y que pueden establecer comunicación con los vivos. Pero la Biblia dice que no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Por qué?
porque su mente dejó de existir, sus pensamientos fallecieron, todo yace en el polvo de la tierra. Entonces, recuerden esto: si Dios dice en su palabra que los muertos no conocen ya el lugar de los vivos, entonces si alguna vez vemos a un pariente fallecido que se nos aparece, ya sea a medianoche en la casa, o que nos toque la cama o donde estamos durmiendo, recuerden de que no es el pariente que falleció. Vamos a ver de que es un demonio que se vale de la ignorancia de la gente para que la gente crea de que los muertos siguen viviendo en otra esfera. Eso es satanismo, eso es espiritismo. Noten cómo dice Salmo 6:5, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, no hay memoria. Los muertos están inconscientes, están como durmiendo. Una persona cuando duerme no siente lo que pasa a su alrededor, porque está en un sueño profundo, está inconsciente. Por eso es que Cristo comparó la muerte con un sueño. Aquí dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Nadie alaba a Dios en el Seol. Isaías 38, versículo 18, dice el profeta: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Nada. Los muertos no tienen nada que ver con todo lo que se hace aquí en esta tierra. Su memoria ya falleció, sus pensamientos, todo dejó de existir, porque descendió al Seol. Noten cómo dice Salomón en Eclesiastés 9, versículo 4 y 5: aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. Hay esperanza, porque una persona viva puede creer en el Evangelio, puede aceptar la verdad, porque está en su sano juicio y su memoria está activa. Puede conocer el Evangelio, buscar a Dios y arrepentirse. Por eso es que Salomón dice: aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. O sea, Salomón lo que está diciendo: ¿de qué me sirve ser león, el rey de la selva, pero estar muerto? No hay ninguna esperanza porque ya murió. Mejor prefiero, dice Salomón, ser un perro, algo desquiciado por la sociedad, pero aún tener oportunidad de buscar la salvación en Cristo Jesús. Es mejor perro vivo y no león muerto, porque entre los vivos, si estamos vivos, hay esperanza. Por eso es que nunca debemos de condenar a alguien, porque mientras esté viva la persona, hay esperanza de buscar la salvación en Cristo Jesús, y al final será salvo. Mientras esté viva la persona, hay oportunidad. No es como la mentira del catolicismo romano, que enseñan de que después de que la persona muere pueden hacerle novenarios y rezos para sacarla del purgatorio, para darle una oportunidad para que se vaya al cielo. Eso es una doctrina errónea, antibíblica. Salomón dice que mientras estemos vivos hay esperanza. Y dice el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Noten cómo dice: nada saben. Mientras que el catolicismo y el protestantismo dicen que los muertos saben y que pueden comunicarse con los vivos. Pero la Biblia dice: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Están en el polvo de la tierra, inconscientes, están como durmiendo hasta la mañana de la resurrección. Algunos protestantes interpretan estas palabras de Salomón como decir que los muertos nada saben, pero con respecto a lo que se hace aquí en esta tierra, pero en la otra vida están conscientes, viviendo. Eso es erróneo. El tema de Salomón aquí es presentar que los muertos están inconscientes,
no que están viviendo o conscientes en la otra vida. El texto no dice eso. Tengamos cuidado con el protestantismo, que para poder justificar sus errores doctrinales le añaden palabras al texto, palabras que no dice el texto. Salomón está diciendo claramente que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, si aparece mi mamá o mi papá que ya falleció, si me aparece en la noche, recuerden, amigos y hermanos, no es su familiar, no es su hijo, no es su abuela, es un demonio, y lo vamos a demostrar bíblicamente. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Noten lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra, claro, porque de ahí fuimos tomados, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El protestantismo y el catolicismo romano, disculpen de que hable así de esta manera, porque es la mejor palabra que se puede usar para estos sistemas apóstatas. Estamos hablando de los sistemas apóstatas de falsa religión. Ellos dicen que la expresión el espíritu vuelve a Dios que lo dio significa que es la persona que se va para el cielo, o el alma que se va para el cielo para estar consciente en algún lugar en el mundo invisible. Error. El tema de Salomón en Eclesiastés 12:7 es presentar el contraste entre la vida y la muerte. ¿Qué es la vida? La vida es la unión del cuerpo, del polvo de la tierra, con el aliento de vida, o sea, el soplo. Eso lo dice Génesis 2:7. O sea que el ser humano, la vida del ser humano, el ser humano vivo, consta de polvo de la tierra y soplo de vida. Eso hace un nefesh, que en hebreo significa ser viviente o alma viviente, que en algunas otras versiones de Biblia traduce como persona, el ser en sí, en toda su entereza. Cuando la persona muere, según Salomón, es lo inverso de la vida. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, esta palabra espíritu es neuma, que significa aire, el soplo, la facultad de vivir que va a Dios. O sea, no es la persona pensante, consciente, no es el alma, sino es esa energía, ese soplo que Dios sopló al hombre en la nariz. La expresión espíritu, neuma, representa la capacidad que Dios le dio al hombre de vivir, el soplo. Ese vuelve Dios que lo dio. Interesante. Según Cristo, los muertos no están en el cielo ni en el infierno. Según Cristo, si hay seres humanos en el cielo, es porque quizás resucitaron, o mejor dicho, sí resucitaron, porque la única forma de ir al cielo es a través de la resurrección o a través de ser llevado alguien vivo al cielo, como lo fue Elías y Enoc. Pero la única forma de ir al cielo, de que un muerto pueda ir al cielo, es a través de la resurrección. No es que se va directamente cuando muere al cielo o al infierno. Según la Biblia, los muertos, todos los muertos que no han resucitado, pero todos los muertos están aún en el sepulcro, en el polvo de la tierra, esperando la resurrección de Cristo cuando Él venga por segunda vez. Juan 5, 28 al 29. Tanto los impíos como los justos que han muerto yacen en el polvo de la tierra. Nadie ha recibido su paga en este momento. Ningún impío y ningún justo están durmiendo esperando la segunda venida de Cristo para recibir su paga. Noten como dice Cristo aquí: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, los muertos están ¿a dónde? En el sepulcro, esperando la resurrección de Cristo.
Cuando alguien me dice, algunas veces, cuando llegan a visitarme a mi casa y dicen algunos evangélicos, si usted muere, ¿a dónde iría hoy? Porque ellos creen en que el alma es inmortal, creen de que al mismo tiempo que uno muere recibe su paga. Entonces yo les respondo, si yo muero en este momento, ¿a dónde iré? Sencillo, la Biblia dice que me iré al sepulcro hasta la mañana de la resurrección. Todos los muertos están en el sepulcro esperando la resurrección de Cristo. Aquí dice, saldrán unos a resurrección, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿qué? De condenación. Claramente Cristo está diciendo que los muertos están ¿a dónde? En el sepulcro, no están en el purgatorio, no están en el limbo, porque el catolicismo romano dice que los bebés que se mueren sin ser bautizados se van para el limbo, otra herejía del sistema católico romano. El purgatorio y el limbo son doctrinas que el catolicismo romano las copió del sistema pagano Babilonia y que de generación en generación se transmitió en las culturas griegas de misterio antiguo. El limbo y el purgatorio es una doctrina antibíblica que solamente se puede sostener torciendo y manipulando textos bíblicos como lo hace el sistema católico romano. Según la Biblia, los muertos están ¿a dónde? En el sepulcro, esperando la resurrección de Cristo. Eso significa que un muerto no se puede comunicar con un vivo porque están inconscientes. Su memoria yace en el olvido. Ya no puede comunicarse con los muertos. Ya no puede ir a la casa. Ya no puede ir un muerto a visitar a sus familiares. Si usted ve que alguien se le apareció y que hablaba como su familiar que ya murió, recuerde que no es su familiar, amigo y hermano, es un demonio. Yo sé que nuestros seres queridos viven en nuestra mente y allí van a estar, pero no están conscientes los familiares, no están vivos en otra esfera. Si un pariente cercano se aparece, ya sea su papá o su mamá, recuerde, hermano, que es un demonio y lo vamos a demostrar bíblicamente. Ahora, aquí viene algo interesante. La Biblia enseña que Dios prohíbe y condena abiertamente que consultemos a los muertos a través de un medium, ya sea a través de un brujo, hechicería o un curandero, como le llamamos hoy. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún hay cristianos que visitan y creen en los hechiceros y la brujería. Si usted está haciendo eso, hermano, está entregando su alma al diablo y puede ser de que jamás regrese de esos lugares. Está tocando un terreno minado. Consultar a los brujos, hechiceros, curanderos o como le quiera llamar, la Biblia le llama que es abominación para Dios. Dios detesta eso. Hay quienes van a consultar a los adivinos y los encantadores. Y Dios condena eso, que tengamos cualquier comunicación con los muertos, porque no serán los muertos, sino que va a ser un demonio que va a hacerse pasar como nuestros seres queridos. Por eso es que la Biblia condena, Dios en su palabra condena y era pena de muerte a alguien que fuese a consultar a los adivinos y los encantadores, porque Dios sabía de que era con el mismo diablo que iban a comunicarse a través de un medium. Noten cómo dice Levítico 19, versículo 31, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, vuestro Dios, en otras palabras, yo lo firmo. Quien está diciendo esto soy yo, dice Dios. No vayan a consultar a los adivinos, no lo hagan. Noten cómo dice Deuteronomio 18, versículo 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios te echa estas naciones delante de ti. Cualquier ramificación de la magia y del espiritismo es abominación para Dios, ya sea jugar a las barajas, ya sea jugar a las cartas, ya sea jugar loterías o juegos de azar, sortilegio, hacer trampa con los dedos. Hay iglesias que aún hasta hacen sorteos y rifas para establecer o recoger fondos para la tesorería. Están usando fuego extraño en la iglesia, están usando un espiritismo camuflado o camuflado, como le queramos llamar. Dios condena que practiquemos esta clase de brujería, espiritismo, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Hoy más que todo, hermanos, la gente busca esta clase de centros para querer establecer alguna clase de comunicación o que les resuelvan problemas económicos y amorosos. Hay gente que visita estos lugares, para hacerle daño a su prójimo. No saben de que están entregándole su alma al diablo. El diablo no se va a quedar sin recibir nada. Si usted va a uno de estos lugares, sepa lo que está entregando su alma a Satanás. Y Dios en su sabiduría, Dios prohibió en su palabra que consultemos a los muertos a través de estos medios, sortilegios, hechiceros, encantadores y adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Noten cómo dice Levíticos 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a los encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré en medio del pueblo. O sea, había una pena de muerte para estas personas. Estos eran pecados capitales. En la teocracia del gobierno civil de Israel, Dios daba esta orden porque eran pecados capitales a mano alzada, pecados de rebelión. No era cualquier pecado, había pecado que tenía perdón según el número 15, pero el pecado de rebelión con mano alzada era el que provocaba abiertamente la ira a Dios, y Dios en su justicia permitía que se aplicara este tipo de penas para pecados capitales en la teocracia del gobierno civil de Israel. Aquí dice, y la cortaré de entre su pueblo. En Apocalipsis hay protestantes que dicen así: esa era la ley de Moisés. Hoy en el nuevo pacto Dios ha cambiado, Dios es amor. Inclusive estas grandes blasfemias las está predicando muchos hermanos que han caído en apostasía, que creen en el universalismo. Ustedes saben a quiénes me refiero. Ya no puedo mencionar sus nombres para no hacerles propaganda, pero saben a quién me refiero. Siempre estos hermanos dicen de que en el Antiguo Testamento Dios era una cosa y hoy en el Nuevo Testamento Dios ha cambiado, nos permite ciertas cosas. Pero la Biblia enseña de que lo que es pecado sigue siendo pecado para Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en este caso estamos hablando de la hechicería, de la brujería. Apocalipsis 21, versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, ahí está la palabra hechicero, el que hace pócimas y encantamientos, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, versículo 14 al 15 se repite y se menciona a los hechiceros. Es lo mismo hacer magia, que en el Antiguo Testamento era condenado. Apocalipsis 22, versículo 14 al 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. En el griego esta palabra es bienaventurados los que guardan sus mandamientos y lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y ahora se ve el contraste, la contraparte de los que son rebeldes a los mandamientos de Dios. Mas los perros estarán fuera. Pero ¿quiénes son estos perros? Un indocto de las Escrituras estaba diciendo y predicando que esta cita se refiere que en la tierra no van a haber perros, o sea, no van a haber animales. La ignorancia es profunda, hermanos. Hay muchas personas que predican lo que se les viene a la mente. Cualquier estupidez y cualquier disparate lo andan predicando.
Esta persona que yo escuché predicar estaba diciendo que estaba en contra de los animales, diciendo que en la tierra nueva ya no van a haber perros. Y él usaba esta cita para decir que los perros estarán fuera. Pero aquí no se está hablando de perros como animales, se está hablando de personas. El término perro era un título despectivo y peyorativo para personas inmorales. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, noten que está hablando de personas que se rebelan en contra de los mandamientos de Dios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Y entre estos pecados que van a excluir a los impíos de la tierra nueva y de la ciudad santa está la hechicería, porque de eso estamos hablando en este momento. La hechicería es el medio que usa Satanás para que la gente se comunique con los muertos, los hechiceros, los adivinos, los magos. Ahora, hermano, aquí viene lo interesante. Recordemos de que al principio inicié con una pregunta: ¿será que Satanás puede personificar a un muerto? Sí, lo vamos a demostrar. Y téngalo por seguro, no es el muerto, es un demonio. Satanás se vale de la ignorancia de las personas y personifica a los muertos. Dios le ha permitido a Satanás que ese poder lo ejerce en ese contexto. Satanás tiene poder, pero un poder limitado. Y quienes son engañados son los que rechazan la palabra de Dios. Si alguien no quiere ser engañado, estudie la palabra de Dios, porque en la palabra está la verdad. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Satanás tiene potestad de poder personificar un muerto, aún hasta en su fisionomía, sus gestos, gustos, forma de hablar, aún hasta el tono de la voz. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, Satanás puede disfrazarse de un difunto, de un muerto. Saben, hermano, antes de conocer yo el mensaje adventista, recuerden de que yo no he nacido en la iglesia adventista, yo soy nuevo estar en la iglesia adventista, casi nuevo. Pero es interesante, hermano, que antes que yo no conocía esto, a mí me daban miedo los muertos. Le tenía miedo a los muertos. Inclusive antes me gustaban mucho las películas de terror. Me gustaba mucho, era adicto a las películas de terror. Y resulta que cuando las veía no podía dormir y tenía pesadilla. Y nací con ese temor y con ese miedo de tenerle miedo a los espantos, a los fantasmas y a todo eso. A los cementerios. Porque como nacemos con esa ideología que traemos de la Iglesia Católica, que los muertos salen y que las personas pueden tener comunicación con los muertos, especialmente en el cementerio. La gente por naturaleza le tiene pánico a los cementerios. O sea, inconscientemente la gente tiene temor a los cementerios, porque de alguna manera creen de que los muertos salen. Pero ¿saben algo, hermano? Después de que yo conocí el mensaje adventista y conocí estos temas, hoy, hermano, estoy consciente de que los muertos están descansando. Y ¿saben algo, hermano? Yo pudiese hasta dormir en un cementerio, tranquilo dormiría yo. Porque ¿saben qué, hermano? Yo le tengo más miedo a un vivo que a un muerto. ¿Saben por qué? Porque un vivo sí me puede hacer algo. Y un muerto, ¿cómo me va a hacer algo si está ya durmiendo en el sepulcro? Se ha hecho polvo. Entonces, a quienes tenemos que tenerle miedo, que eso sí los van a hacer algo, son los vivos. Porque los vivos matan, los vivos roban, los vivos son odiosos, los vivos andan haciéndole mal a su prójimo. Los muertos están durmiendo. Si un muerto sale, recuerden de que no es el muerto, es un demonio, es el diablo. Aquí dice Pablo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Se puede disfrazar el diablo. Ahora, vamos a ver una historia donde el diablo
pudo personificar a un muerto, a un profeta que había muerto, al profeta Samuel. Esta historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 28. Voy a leer solamente algunos versículos para que vean cómo Satanás pudo personificar al profeta Samuel que había muerto. Y lo hizo a través de un medium, una pitonisa, que nosotros le podemos llamar hoy un brujo, una bruja, una hechicera. Ahora les voy a poner el contexto de qué se trata esta historia. El rey Saúl era un rey de Israel. Inclusive era el primer rey de Israel, el rey Saúl. Pero el rey Saúl había caído en apostasía, se había apartado de Dios y sus leyes. Y el rey Saúl, con el deseo de conseguir una respuesta de parte de Dios, el rey Saúl sabía que Dios no le iba a contestar de ninguna manera. Entonces el rey Saúl, en su desesperación, fue donde una bruja. Esto lo dice 1 Samuel 28, versículos 5 al 9, dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. ¿Por qué razón, hermano? Porque Saúl se había apartado de Dios y Dios también se apartó de Saúl. Quien da la iniciativa es el hombre cuando se aparta de Dios y empieza a vivir en desobediencia. Dios no le contestó a Saúl porque, según la historia más atrás, Saúl había caído en una tremenda apostasía, había desobedecido a Dios y había desechado el conocimiento de Dios. Ahora Saúl busca respuesta en Dios, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. Esta expresión Urim era una piedra que tenía el pectoral del sumo sacerdote, que estaba en el costado superior del pectoral. Era de la manera que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel a través del sacerdocio. El Urim, ni por profeta, eran las fuentes en que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel, por los sueños, ni por Urim ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahí está, mire. Saúl conocía perfectamente bien de que esto era abominación para Dios. Lo decía la ley. Los sacerdotes y los reyes de Israel conocían perfectamente bien las instrucciones de Dios a través de su ley. Pero aquí vemos que ahora Saúl dice: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí que tú sabes que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. Pero la mujer no sabía que el que estaba ahí presente era Saúl, pero como Saúl se había disfrazado, sigue diciendo: he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? En otras palabras, la mujer está diciendo: bueno, tú vienes a consultar a mí, pero que no te das cuenta que Saúl lo que ha hecho, porque Saúl, por mandato de Dios, anteriormente había matado a todos los brujos en Israel. Pero como hoy Saúl ha caído en apostasía, ahora anda buscando desesperadamente un brujo. Esto le pasa a muchos hermanos adventistas cuando ven de que Dios no les responde, porque algunas veces nosotros queremos manipular a Dios y queremos de que Dios nos responda a lo que nosotros le pedimos en el instante. Y en la desesperación y en la congoja buscamos a los brujos. Hay adventistas, hay hermanos de la iglesia adventista que yo los conozco, que han ido a visitar a brujos cuando tienen sus niños enfermos. Abominación. Esto le pasó a Saúl. Saúl, en su desesperación, fue a consultar donde un brujo, porque Saúl quería platicar con el profeta
Samuel, que ya había muerto, y estaba usando a una pitonisa, a un brujo. Y dice el versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Samuel ya había muerto, era el profeta. Y nota cómo dice el versículo 14 al 16. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, pero no era Samuel, era un demonio que se había personificado y había tomado la forma de Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, noten, ahora el demonio va a empezar a hablar, pero se está haciendo pasar por Samuel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. ¿Cómo entonces dicen algunos protestantes que era Samuel literalmente el que había subido? ¿Cómo es posible que Dios iba a estar usando un medio que él lo había condenado anteriormente? Aquí no es Dios que está operando, sino que es Satanás, porque el mismo Saúl está diciendo, y Dios se ha apartado de mí y no me responderá más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tenga que hacer. Entonces Samuel dijo, no es Samuel, es un demonio. ¿Por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Noten, este era el mismo demonio que estaba hablando y se estaba haciendo parecer como Samuel. El diablo puede personificar aún hasta la voz, los gestos y la fisionomía de los muertos. Aquí vemos de que el diablo personifica al profeta Samuel. No era Samuel, era el diablo que se estaba haciendo pasar por Samuel. Y noten cómo dice, esta pregunta me llamó la atención. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Tremendo, hermanos. Noten lo que dice el libro de Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 666, párrafo 2, dice, no fue el santo profeta de Dios que vino, no fue él, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomar la de un ángel de luz, como cuando tentó a Cristo en el desierto. Era el demonio que se pareció a Samuel. El diablo tiene la potestad de poder personificar a un muerto. Hermanos y amigos, se lo repito esto, si usted ve a su padre o a su madre o a cualquier pariente que se le murió y se le aparece a usted, recuerde que es el diablo y repréndalo en el nombre de Cristo y el espíritu va a desaparecer. Hermano, si usted se encuentra con un demonio que personifica a un muerto, cítele a la Escritura y repréndalo en el nombre de Cristo y dígale, yo no creo en eso, porque la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Inmediatamente el demonio va a desaparecer. Es interesante que claramente la Biblia y la sierva del Señor dicen de que fue el demonio que personificó al profeta Samuel. Tremendo, hermanos. Hermanos, en el tiempo del fin, Satanás va a operar con esta clase de milagros falsos. El diablo nunca cambia sus métodos, lo que hace es refinarlos. Cristo en Mateo 24, versículos 23 al 24, nos predijo hace mucho tiempo de que Satanás al final de la historia haría falsos milagros y falsos prodigios que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, si alguno os dijere, dice Cristo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios. Esto es lo que le gusta a la gente, los prodigios. La gente no le gusta la verdad. Siempre, durante toda la historia, la gente no le gusta la verdad. La gente lo que le gusta es los milagros. Satanás proporciona lo que la gente busca. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea, el milagro falso va a ser tan potente, el engaño va a ser refinado, que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. No es que los va a engañar. O sea, Cristo lo que está enfatizando aquí, que el engaño va a ser potente y refinado, que engañaría si fuera posible, pero no los va a engañar, porque Dios tendrá un remanente que denunciará estos falsos milagros de Satanás. En Apocalipsis 13, versículo 13 y 14, se nos habla del poder satánico de los demonios en los últimos días. El diablo usará sus falsos milagros y falsas señales para unir al mundo, porque el mundo busca milagros y los milagros van a ser el engaño capital de Satanás. Y noten, hablando de la segunda bestia, que apoyará a la primera bestia y se usarán los milagros para unificar al mundo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace encender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto, hermanos, no es fuego literal. El fuego en las profecías representa el poder del Espíritu Santo. Lo que plasma aquí Juan en estos versículos es de que el diablo va a tener un falso Pentecostés al final de la historia, falsos milagros. O sea, el aspecto o el símbolo descender fuego del cielo representa una falsificación de falsos milagros en los últimos días, que eso cautivará al mundo. Descender fuego del cielo no es algo literal, como un protestante que estaba diciendo que van a caer bolas de fuego y usaba este texto. La expresión descender fuego del cielo es una falsificación del Pentecostés, porque donde cayeron lenguas de fuego por el poder del Espíritu Santo fue en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. O sea que aquí vemos una falsificación del Pentecostés, un falso reavivamiento con falsos milagros. Y dice que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña, noten para qué son los falsos milagros, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que los milagros va a ser el arma de Satanás para unificar al mundo, a los poderes políticos y religiosos. Los milagros, ¿a quién no le gustan milagros? ¿A quién no le impactan los milagros? La gente busca milagros. El espiritismo va a ser el arma letal del diablo para unificar al mundo en una rebelión en contra de la ley de Dios. Y una de esas va a ser personificar a los muertos en los últimos días. Según la profecía, el diablo va a personificar a los seres queridos, va a personificar a los apóstoles y por último va a personificar a Cristo, los falsos cristos. O sea, el diablo va a hacerse aparecer como Cristo en muchas partes del planeta Tierra, y la gente, como no conoce la Biblia, va a decir: este es el Cristo que lo estamos esperando. El diablo va a personificar a los muertos. Noten cómo dice esta poderosa cita. Eventos de los últimos días, página 138, párrafo 1, dice: Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin. Habrá demostraciones de carácter asombroso. Tremendo, hermanos. Todo eso que está pasando en el mundo, que se están apareciendo vírgenes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, que se están apareciendo diferentes manifestaciones en el mundo, son de carácter satánico. Pero como los católicos están cegados por el engaño, al decirles esto, unos se enojan, porque están embriagados con el vino de Babilonia. Noten la siguiente cita, dice: el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados,
relatan así incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. La gente va a creer, pues este es mi papá, este es mi mamá, hace cosas que las que hacía cuando estaba en vida. El diablo va a personificar aún hasta el tono de la voz será casi perfecta. Y noten cómo dice, de esta manera induce a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y que se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría para muchos. Su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. La gente prefiere mejor creer a las manifestaciones demoníacas y no lo que dice Dios en su palabra. La gente prefiere creer a un milagro de la Virgen de Fátima y no lo que dice Dios en su palabra. La gente busca falsos milagros y el diablo los va a engañar. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, hablando de la manifestación del anticristo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente no quiere saber Biblia, la gente lo que le encantan son los milagros. Y esto, hermanos, le sigue al protestantismo apóstata, los falsos milagros y los falsos reavivamientos y el falso don de lenguas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía el poder engañoso. Noten que aparece aquí como que Dios les envía, pero Dios no está enviando ningún poder engañoso. Aquí vemos de que el ser humano, al ponerse de parte del mal, aparece en la Biblia como que si Dios lo hace, pero es el ser humano que decide buscar el error y el engaño al rechazar la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, hermanos. Satanás usará los falsos milagros y al final de la historia personificará a los muertos. Noten cómo dice la siguiente cita: seguridad y paz en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, páginas 608 y a la 616 dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes y amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos, y la gente quedará impactada, así como cuando quedaron impactados los judíos cuando vieron a Simón el mago hacer magia. La gente se queda impactada cuando ven a alguien de que hace magia. Satanás se vale de ese engaño. Todo esto que está pasando a nivel mundial, hermanos, que están apareciéndose vírgenes, extraterrestres, ovnis, señales en los cielos, son poderes demoníacos para engañar al mundo. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, que los únicos que van a poder mantenerse firmes en el conflicto y en estos engaños que cautivarán al mundo serán los hijos de Dios que se aferren a Cristo y su palabra. Solamente aquellos que conozcan la Biblia van a poder detectar estos engaños satánicos. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no lo harán conforme a esto, es que no les ha amanecido. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, páginas 59, párrafo 6 dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué es importante, hermanos, que usemos los púlpitos y todo medio para conocer la doctrina, conocer estos importantes temas que tienen que ver con el estado de los muertos? Noten cómo dice esta otra cita en el párrafo 7 de la página 59 de este mismo libro, Eventos de los últimos días, dice:
Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Satanás se está preparando para su último engaño: personificar a los muertos y hacerse parecer como Cristo. Y los hijos de Dios sabemos cómo detectarlo a la luz de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, es importante que estudiemos estos temas. Empápate de conocimiento, crece en conocimiento, porque vendrá tiempo, hermanos, donde se nos prohibirá conocer la palabra de Dios o leerla. Pero si nosotros hoy en día conocemos más y leemos más, vamos a poder enriquecer nuestro conocimiento para que cuando vengan estos días o estos momentos o estas señales satánicas, podamos nosotros anunciarle y gritarle al mundo: esto es Satanás, esto no es Dios, porque lo que dice va en contra de su palabra. Hermanos, Dios les bendiga y que todo lo que hayamos dicho en este estudio sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Espero, hermanos, que este estudio haya sido de edificación y conocimiento para nuestras vidas y que podamos entender, hermanos, que solamente a la luz de la palabra de Dios es que vamos a poder detectar los engaños satánicos. Vamos a agradecerle a Dios por este precioso estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este precioso estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que Satanás es astuto para engañar al mundo. Tiene potestad de personificar a los muertos, pero tu palabra es viva y eficaz, que solamente los que estudien tu palabra van a poder detectar los engaños satánicos. Tu palabra dice que los muertos nada saben. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos, están durmiendo hasta el momento de la resurrección. Gracias, Señor, por ese estudio, gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.